Muy, pero muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que es una alegría estar compartiendo con ustedes esta tarde, donde vamos a hablar de nuestro Señor. Porque esta semana no es una semana más, es una semana muy importante, donde recordamos la entrada triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Jerusalén. Estuvimos hablando en la congregación y yo quiero compartirlo juntamente con ustedes, que también en sus respectivas casas donde ustedes se encuentren, también son integrantes del cuerpo de Cristo, son integrantes, bendito Dios de la gloria, de la iglesia del Señor. Aquella iglesia que fue comprada con precio de sangre, aquella iglesia que fue comprada cuando Jesucristo fue al sacrificio, ese sacrificio perfecto que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Siempre lo digo y lo seguiré diciendo, porque la palabra de Dios así lo menciona. A Él nadie le quitó la vida, Él la entregó, Él la puso a disposición para luego volverla a tomar. Él fue a la cruz, murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y como Dios que es, Él tiene la autoridad para hacer lo que a Él le plazca, lo que Él quiera, lo que Él le desee en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros clamemos a Dios Padre en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué comienzo el programa hablando de esta forma? Porque es importantísimo, estimado amigo y amiga, estimado televidente que está frente a la pantalla de Canal 8, que te aferres a la promesa de la cruz, que te aferres a ese sacrificio que Jesús hizo por ti, por mí y por toda la humanidad, al cual lo tenemos muchas veces en vano. Responsabilicémonos de esa y apoderémonos de esa tremenda esperanza, de esa tremenda promesa que el Señor nos deja en su palabra. Que todo aquel que lo reciba, el Señor le ha dado la potestad de ser llamado hijos de Dios. Bueno, como te decía, estamos en la semana de la Pasión. El domingo pasado, Jesucristo entra a Jerusalén. Entra a Jerusalén montando en un animal de carga, en un pollino, en un burro, en un asna, como querramos llamarle. Pero ahora vamos a ir más adelante a hablar de todo lo que, o de casi todo lo que ha pasado en esta semana. Y lo que va a pasar el día domingo a la mañana. ¿Por qué digo el día domingo? Porque este programa es transmitido el día sábado y el día domingo. Bueno, hoy es sábado y mañana es domingo. Entonces, yo quiero que tú lo tomes en cuenta todo esto, porque realmente es algo muy profundo, muy intenso lo que vamos a discernir, lo que vamos a hablar, y quiero que sea de bendición para tu vida y para todo aquel que esté mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto. Iglesia que está ubicada en calle Varela 684, casi Don Bosco. Ahí nos reunimos los días miércoles a la hora, por este mes, a la hora 19, y el día domingo también, el culto general a la hora 19. Ahí te esperamos para compartir la palabra de Dios, la tremenda bendición que Dios derrama sobre nuestras vidas, y para que tú también seas partícipe de todas ellas. Como te decía, esta es la semana de la Pasión, esta es la semana que realmente recordamos que Jesucristo entró el día domingo pasado a Jerusalén. ¿Por qué digo entró? ¿Por qué resalto esa frase? Porque Jesús había ido muchas veces a Jerusalén, por supuesto que sí. Pero por lo general iba en la fiesta y después se recorría a predicar el evangelio de salvación, el evangelio del reino de Dios. Y por supuesto que era cuestionado por los fariseos, por los escribas y por los sacerdotes. Ellos no querían saber nada con Jesús, porque ellos vivían por la ley, se aferraban a la ley, al antiguo pacto. Pero Jesús no andaba con un cartel ni con carritos anunciando yo soy el Hijo de Dios. No. Él hablaba del reino, pero con mucha cordura, pero hacía señales, maravillas, ayudaba a los enfermos, libertaba a los cautivos. Y bueno, todas esas señales
él hacía, y por allá le soltaba: el Hijo de Dios es necesario que vaya a la cruz del Calvario a morir por todos los pecadores y al tercer día resucite y todas esas cosas. Entonces, bueno, es lo que estamos recordando. ¿Por qué? Porque llegó el momento de entrar sin ningún tapujo, sin ninguna manera a escondidas. El día domingo Jesucristo, montado en un pollino, entró a Jerusalén. Y la gente, dice que había una multitud delante y una multitud detrás de él, que le gritaban: Hosana, Padre, Hosana, Hosana a las alturas, que quiere decir salva, salva. ¿Por qué? Porque realmente los judíos, aleluya, querían que lo libertara del imperio de la bota, del imperio romano, pero Jesucristo no vino a libertarte del imperio de los romanos, vino a libertarte del imperio de la muerte. Jesucristo vino con un propósito al mundo, de darnos vida y vida en abundancia. Entonces, esos mismos que gritaban: Hosana, salva, Padre, eufóricamente, siempre lo leo y me impacta. Cuando dice en el versículo 11 de Marcos: y cuando entró al centro de Jerusalén, ¿y quién es?, decía la gente, totalmente ignorándolo. Este es el profeta, decían algunos. Nadie lo reconocía o no lo querían reconocer como el Hijo de Dios, que era y que es. Porque Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, entró a Jerusalén y va al templo y ve que estaban los cambistas, los vendedores de animales, de todas esas cosas, y bueno, los expulsa de ese lugar, porque dijo: la casa de mi padre será llamada casa de oración. Entonces, después volvió en la noche del día domingo, volvió a Betania. Y al otro día regresa a Jerusalén nuevamente y dice que Jesús tuvo hambre. Te estoy llevando más o menos durante todos los días. Tuvo hambre y vio una higuera que tenía un vicio tremendo y fue a recoger frutos a esa higuera y no había nada para comer. Y muchas veces nosotros somos como esa higuera, un vicio tremendo, queremos ser hasta religiosos, nos asombramos de cosas que hace fulano, mengano, sutano, y nosotros que supuestamente tenemos un vicio tremendo, que tenemos que realmente tener frutos y no los encuentra el Señor. Te estoy hablando de Dios en mí o en vos. No encuentra los frutos, ve solamente vicio, ve apariencia, pero dentro de nosotros, fruto de arrepentimiento, muchas veces no encuentra. Y dice que la maldijo a la higuera y se secó. Bueno, después también hice a colación el día miércoles cuando él va invitado a la casa de Simón el leproso. No era que tuviese lepra, era que había tenido lepra y seguían llamándolo Simón el leproso. Lo invita a su casa y dice que va una mujer y derrama un perfume de alabastro sobre su cabeza, bendito Dios de la gloria, y los discípulos, siempre pensando carnalmente, como pienso yo o piensas tú, dijeron: ¡ay, por qué hace este desperdicio! Lo estaba derramando sobre la cabeza de Jesús, esa mujer pecadora. Entonces, pero si esto se podía haber vendido en buen precio y darle de comer a los pobres, y Jesús les dijo: a los pobres siempre los vas a tener con vosotros, pero a mí no me vas a tener. Esta mujer está haciendo esto porque me está preparando para la sepultura, para mi sepultura. Jesús les hablaba así para que entendiesen, para que se diesen cuenta de todas las cosas hermosas y maravillosas que realmente Él conoce desde y hasta la eternidad. Y todavía me impacta cuando dice: en donde se predique el Evangelio se hablará de la obra que hizo esta mujer, porque nada más ni nada menos estaba preparándolo para 2 días después Jesucristo ser crucificado y sepultado en esa tumba que hoy está vacía, que esa tumba
que no lo pudo retener, porque dice la palabra de Dios: ¿dónde está muerte tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. La muerte no lo pudo retener a Jesús. Vamos a ir a una canción, a una adoración muy linda, y poné atención a la letra, porque es para ti y para mí. Que ahí nos tenemos que sentir identificados con esta alabanza, con esta adoración, porque este varón de Dios que la interpreta realmente fue guiado por el Espíritu Santo para escribir esto que escribió y cantó. Y después vamos a seguir con la crucifixión y resurrección, que es importante, porque la cruz sin resurrección no sería ninguna bendición, porque si la mente fue y murió en la cruz, pero lo importante es que Jesucristo al tercer día resucitó, reina y vive por los siglos de los siglos. En ti, si lo recibes, y en mí, gracias a Dios que lo recibí. Que pintaste un arco iris, que adornaste el cielo azul, fue por mí que colgaste las estrellas, que formaste el mundo así, fue por mí que la lluvia programaste para vida poder darme, fue por mí que estaciones inventaste para el día así alegrarme, fue por mí que la cruz en tus espaldas se pintó de carmesí, fue por mí y yo por ti. ¿Qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior. Daré más fruto de tu amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. A la tierra y alumbraste con tu luz, fue por mí que tu vida derramaste y el rescate así pagaste, fue por mí que en el monte del Calvario te entregaste hasta morir, fue por mí y yo por ti. ¿Qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior. Daré más fruto de tu amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. Yo seré tu voz, tus manos, tu expresión. Estamos nuevamente con unas ganas de leer y de interpretar y de soltar el mensaje poderoso. Yo los invito para que en sus respectivas casas abran su Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 16 en adelante. Mientras los buscan, te voy hablando. Esto ocurrió el miércoles cuando la mujer lo unge a Jesús. El jueves Jesús reúne a los discípulos en el aposento alto, donde instituye la cena del Señor. Ahí cenó con los discípulos y le dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y ahí se para Judas Iscariote y se va a hacer lo que ya estaba profetizado que iba a hacer.
que uno de los 12 lo iba a entregar. Entonces, después que cenan, Jesucristo lleva a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Y bueno, y entonces van ahí, un lugar muy, muy, muy elegido, muy preferido por Jesús y sus discípulos para orar. Entonces le dice a 8 de ellos: quédense por acá. Pedro, Juan y Jacob vengan conmigo un poco más adelante. Les dice: oren mientras yo me adelanto a una distancia de tiro de piedra, a 50 metros más adelante, más o menos. Y bueno, dice que el sudor que le caía a Jesús en ese lugar, porque ahí era cuando ya estaba preparándose para el sacrificio que él al otro día iba a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Es tremendo esto, porque dice que las gotas que caían de sudor eran como gotas de sangre que él iba derramando. Entonces dice unas palabras tremendas Jesús orando: Padre, si quieres, pasa esta copa de mí. La copa es el sufrimiento que al otro día iba a pasar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos, pero nosotros los cristianos muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad, pero tenemos que imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no se haga nuestra voluntad, que se haga la voluntad de Papá, de nuestro Dios, de nuestro Señor, nuestro Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, mas no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el amor realmente de un padre que ama a sus hijos. Y nosotros, los que ya dimos el paso de fe, somos hijos de Dios. Entonces, bueno, leemos en el nombre de Jesús. ¿Ya lo encontraste? Bueno, bárbaro. Elegí el Evangelio de Marcos porque es bien extenso y hay palabras tremendas. Capítulo 15, versículo 16 en adelante. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al petróleo, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, anda escuchando, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y que le llevase la cruz, Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera. Quiero que pongas atención acá. Jesucristo fue colgado en el madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero a las 9 de la mañana. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Cuando entró a Jerusalén decían: ¿quién es este? Pero cuando lo crucificaron pusieron lo justo, lo exacto, lo que realmente era y es: el Rey de los judíos y el Rey de nosotros también, los gentiles. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que decía: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas del templo de Dios y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Eso te lo aclaro, voy a pasar un parate acá. Eso lo decía, que derribas el templo y lo reedificas en 3 días, se refería a su crucifixión, a su muerte y a su resurrección. ¿Me estás siguiendo? Yo sé que sí. Seguimos en el versículo 31. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Cuando vino la hora sexta, lo crucificaron a la hora tercera. Cuando vino la hora sexta,
que son las 12 del día, oh bendito Dios, hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora 9, hasta las 3 de la tarde. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo después había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Bueno, rapidito porque el tiempo pasa. Qué tremendo. Lo sacan a Jesús, camina Jesús hasta que lo encuentra Simón de Cirene. Ese trayecto que llevaba el horizontal, el travesaño, sobre sus hombros, se lo hacen llevar a Simón porque Jesucristo iba agotado. Caminó 600 metros Jesús desde el patio de donde fue sacado hasta el Gólgota, hasta el lugar donde lo crucificaron. ¿Y por qué? Porque ya estaba profetizado que el sacrificio perfecto tenía que ser fuera de Jerusalén, porque Jerusalén es la tierra santa. ¿Y por qué es santa la tierra? Porque estaba el templo de Dios, por eso es santa. Entonces, hasta ahora se le llama la ciudad santa. Entonces, va Jesús, carga a Simón de Cirene con la cruz, lo crucifican, y ahí empieza el dilema. ¿Por qué? Porque no lo dice en este evangelio, pero uno de los dos que colgaron con él, que crucificaron al lado de él, se arrepintió y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, a pesar de ese sufrimiento, a pesar de ese dolor tremendo que él estaba atravesando, le dijo, porque Jesús tiene amor hacia nosotros. Hoy te prometo que estarás conmigo en el paraíso. En el nombre de Jesús. Es tremendo, es maravilloso. ¿Por qué? Porque también la Biblia lo dice, hay postreros que serán primero. Bendito Dios. Pero el mensaje yo quiero seguir porque esto es tremendo y es maravilloso. Lo crucifican a las 9 de la mañana. A las 12 del día se oscurece toda la tierra, dice, que se oscureció, los montes temblaron, las piedras se partieron y el velo del templo se rasgó. Y otra de las cosas que me impacta y quiero llevártela a tu hogar o donde tú te encuentres, es cuando le dice Jesús, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y tú dirás, ¿por qué? ¿Cómo es la cosa? Si ya estaba todo preparado, ¿y por qué Jesús le dice eso al Padre? ¿Por qué? Porque por un segundo, por un instante, por milésimas de segundo, tal vez, no sé por qué la Biblia no lo dice, el Padre le dio la espalda. ¿Sabes por qué le dio la espalda? Porque Jesucristo estaba cargando en ese lugar con los pecados de toda la humanidad. ¡Oh, tremendo es esto! Bendito Dios. Ese hizo maldición para regalarnos bendición. Ese hizo maldito todo aquel que es colgado en un madero para darnos los beneficios que te los voy a enumerar en un momento nada más. Entonces, Dios Padre aborrece el pecado y en ese momento le da la espalda a su Hijo. ¿Por qué? Porque estaba cargando con los pecados de todo el mundo. Pero, como te digo que aborrece el pecado, Dios ama al pecador. Jesús te ama. Yo no sé cuál es tu situación hoy en día, estimado amigo y amiga, pero si estás envuelto, estás revolcándote en el pecado, acuérdate que Jesús fue a la cruz a morir por todos ellos. ¿Por qué? Porque antes la ley, con el derramamiento de sangre de los animales, cuando se hacían los sacrificios, se cubría el pecado. Pero con el sacrificio de Jesús en la cruz, cuando derramó esa sangre bendita,
quitó el pecado de cada uno de nosotros. Y pues pero entonces es fácil. Sí, pero tenés que animarte, tenés que ser realmente un hombre valiente, porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. Apodérate de esta promesa tremenda y maravillosa que te está regalando el Señor. Él no fue en vano a la cruz. Los beneficios de la cruz, como te dije al principio, el sacrificio en la cruz sin resurrección al tercer día no valía la pena, no tenía sentido. Lo importante es que a Jesucristo lo crucificaron. A las 12 del día, como te estaba diciendo, se oscureció la tierra. Y a las 3 de la tarde, Él dice esa frase: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y dice que expiró. Y en otro evangelio dice algo importantísimo para que veamos el amor incomparable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me acuerdo, en estos momentos me viene al pensamiento cuando dice en Romanos capítulo 12, versículo 21: vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Jesucristo, a pesar de que ya estaba agonizando, que ya estaban quedándole los últimos segundos de vida en esa cruz, le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque se dejaron llevar por las emociones, se dejaron llevar por el que dirán, y no pusieron los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, bendito Dios, expiró. Y dice que el velo del templo, escúchame bien, estimado televidente, el velo del templo se rasgó. Y tú me dirás: ¿y eso qué es? Te explico rapidito. El templo tenía 3 compartimientos: el patio, el atrio o corte, que era la parte exterior, donde estaba el lavacro y donde estaba el altar de sacrificio. ¿Por qué Jesús tuvo que ser crucificado fuera de Jerusalén? Porque en el templo ya estaba reflejado que el sacrificio iba a ser fuera. Después estaba el lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, que es la palabra de Dios, el alimento que el Señor nos deja. El altar de incienso, donde significan las oraciones que nosotros hacemos y para que lleguen con olor fragante a la presencia de nuestro Dios. Y el candelabro, que significa el Espíritu Santo de Dios, la luz en nosotros. Y después del velo estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que entraba una vez al año el sumo sacerdote. Pero cuando se rasgó el velo, después del sacrificio de Jesús, cuando Jesucristo le dijo: consumado está, se rasgó el velo y tenemos libre y generosa entrada al reino de los cielos. Es importantísimo que nosotros creamos todas estas promesas. ¿Por qué? Porque realmente cuando se rasgó el velo se acabó la ley, porque ahora comenzamos a vivir por la gracia, por ese favor inmerecido que Jesucristo nos da en la cruz del Calvario y en la resurrección de los muertos. Bendito Dios, porque Cristo vive y vive para siempre. Y Él nos dio vida y vida en abundancia. Y vos querés apoderarte de esta promesa. Seguiría hablando porque esto es para mucho tiempo, pero se me termina. Pero antes quiero decirte que recibas a Jesús en tu corazón y dile así: Jesús, yo quiero recibirte hoy en mi corazón. Reconozco que soy un pecador o una pecadora. Te abro mi corazón, inscribe mi nombre en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Te esperamos en Varela 684, aposento alto. Amén. El Señor es mi rey, mi todo.